Buenas noches. Muy bien. Ciertamente el tema es controversial. ¿Por qué? Porque conforme el humanismo se ha ido metiendo en todo y en la iglesia, el concepto de la vara, que como van a ver la versión de Dios. Quiero comenzar diciendo un versículo que no está en las notas, pero que es sumamente importante que lo mencionemos para que quede claro la verdad de la palabra. Dios mismo dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Entonces, nunca el hombre, la humanidad, podrá llegar a desarrollar algo que sea mejor que lo que Dios ya ha declarado en su manual para la corrección y para el desarrollo de la humanidad. Y este concepto de la vara, pues ni modo, puesto que es tan importante, como lo vamos a ver ahora que lo estudiemos, el enemigo lucha por todos los medios de quitarlo de la importancia que tiene. Y empieza con que pegarle a los hijos es provocarlos a ira, es hacerlos violentos, y empieza toda la mentira del diablo. Recuérdese, el diablo no puede inventar nada, lo que hace es distorsionar lo de Dios. Entonces, cuando usted escuche que los medios de comunicación y los personajes de renombre están promoviendo algo, sepa que es una distorsión de algo que Dios ya ha establecido. Por lo tanto, voy a hablarles de la importancia de la vara. Y quiero usar esta expresión para comenzar. Cuando los padres utilizan el instrumento especialmente diseñado por Dios como un símbolo, escuche esa palabra, como un símbolo de su autoridad delegada a los padres, esto provoca una respuesta dentro del corazón del niño. Esto es lo que le quiero decir. Un símbolo, por ejemplo, en un jurado, el juez tiene un martillito de madera. ¿Qué puede hacer un martillito de madera? Pero ese es el símbolo de que cuando el juez dice ¡pah!, cerrado el caso, ahí estuvo, es la autoridad. Cuando Dios envió a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, Moisés puso toda clase de excusas y Dios le dijo: ¿qué tienes? La vara. Con eso. Y le dio la vara como el símbolo de la autoridad de Moisés que había recibido delegada de Dios. Con él tocó el agua y se convirtió en sangre, levantó la vara y vinieron los piojos, en fin. Y lo que es más, hay una historia muy bonita en Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 13. Solo le voy a contarla, no la voy a leer. Los amalecitas han venido a atacar a Israel y Josué va a salir a pelear contra ellos. Pero Moisés dice que va a estar en un monte en alto con la vara en su mano. Y cuando Moisés levanta la vara, el pueblo de Israel, Josué y su equipo ganan la batalla. Pero cuando se cansa Moisés y baja la vara, entonces los enemigos empiezan a ganar terreno sobre Josué. Y entonces tienen que sentar a Moisés en una roca, y Aarón y Hur se ponen uno de un lado y el otro del otro, y Moisés agarra la vara y uno le sostiene un brazo y el otro le sostiene el otro para que puedan ganar la batalla. ¿Eran los brazos de Moisés los que hacían ganar la batalla y cuando los bajaba? No. Era levantar el símbolo de la autoridad delegada de Dios, que es la ley. En el caso de Moisés, él es el dador de la ley, que mientras se levantaba la ley, vencía a Josué. ¿Y contra quién estaba luchando? Contra Amalek. En la simbología bíblica, Amalek representa la carne, el egoísmo humano. Quiere decir que cuando se levanta la justicia de Dios, doblegamos la carne, doblegamos el humanismo. Pero cuando se baja la justicia de Dios, simbolizada en una vara, entonces el humanismo agarra fuerza. Bien, entonces a los padres se nos ha dado la vara como el símbolo de autoridad. Y es importante que nosotros la reconozcamos así y la enseñemos así a nuestros hijos. Como va a ver más adelante, una de las cosas que quiero que quede clara es que debemos de aprender a que nuestros hijos nos amen a nosotros, pero que le tengan pavor a la vara.
Así como cuando uno está en un campo y oye un ruidito así como... Si es un pajarito corriendo, si es una ranita con ella, a saber, pero también puede ser un cascabel, ¿verdad? Y entonces uno oye esos ruiditos y se asusta de ellos y se hace a un lado, ¿verdad? Les tiene, es un miedo saludable. O cuando uno ve en la oscuridad y ve movimientos y todo. Entonces, de igual manera, lo que se debe de conseguir en casa es que nuestros hijos identifiquen la vara. Usamos la vara porque esa es la fraseología bíblica. En la realidad, en la práctica, lo que usamos con Lily fue una paleta. Era plana, no era redondita como la vara, era plana. Pero el objetivo era el mismo, que identificaran dónde estaba colgada la vara y que supieran que cuando papá o mamá agarraban la vara, les iba a arder en cierta parte acolchonada que Dios preparó para que se les dé allí sin causarles ningún daño, aunque sí dolor. Es que si no duele pecar, entonces ¿por qué no seguir pecando si tan famoso y fabuloso que es pecar? No, entonces el punto es, la vara es el símbolo de autoridad. Y miren cómo es de lindo que cuando Jesús regrese a gobernar las naciones, su símbolo de autoridad va a ser una vara, solo que de hierro. ¿Qué dice? Que va a ser un castigo más duro, una ley más firme, más justa, que va a causar mucho más dolor en los desobedientes. Bien, entonces regresando a la historia de Moisés, resulta que la vara es el símbolo de autoridad y Amalek, como le digo, el humanismo, la carne. Ya con esa introducción, vayamos entonces a algunos textos bíblicos que nos hablan del uso de la vara. Pero déjenme enfatizar, por favor, padres, no le peguen a sus hijos con la mano. Aunque sea que le den en las nalgas, no les den con la mano, mucho menos le peguen en la cara o en la cabeza con la mano. Ellos deben de ver la mano como aquello que está para consolarlos, levantarlos, amarlos, sostenerlos. Deben de ver en nosotros, en nuestras manos, que estamos a su servicio, que estamos buscando su protección, que los abrazamos en amor y todo. No que nos identifiquen con la mano, porque cuando levantemos la mano ya automáticamente se van a poner a la defensiva si cometemos el gravísimo error de usar la mano. Por eso está la vara, para enseñarle a los hijos que la vara es la justicia. Es como que fuéramos a juzgado y es el martillo del juez. Es la vara, pero la tenemos en la casa. Y pegarle a los hijos ellos lo toman como un insulto, como un rechazo. Y más aún un grito. Por favor, no le griten a sus hijos, ni los vayan a usar torpes palabras como tonto, no servicio, esas cosas. Eso duele, eso no duele tanto como la paleta, pero daña, eso sí hiere. La paleta no hiere, la paleta duele, arde, le hace ver que está haciendo algo malo. Pero las palabras, los insultos le hieren, le dañan su espíritu y lo acomplejan. Y eso va a provocar tarde o temprano que se va a poner todo tímido y se va a inhibir, o eventualmente se va a rebelar en odio aún contra los padres. Entonces, la primera enseñanza es: Dios nos deja herramientas para que hagamos nuestra función. Y en la educación e instrucción de los hijos, lo que nos deja es la vara. Ese es nuestro símbolo de autoridad. No usemos las manos que Dios nos ha dado, que trabajan para servir a nuestra familia, a nuestro hogar, que son las que acarician, que son las que levantan, que son las que sostienen. Esas deben ser apreciadas por nuestros hijos. Pero la vara le deben de temer, porque la vara es la justicia y consecuentemente el castigo. Comienzo con el texto que usamos en el anuncio, Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina. Disciplina no es castigo. Disciplina se levanta a esta hora, se viste de esta manera, a esta hora ya tiene que estar listo, guarda esto, etc. Es ser disciplinado, ser ordenado.
El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota si ya es castigo. Castiga a sus hijos. Pero si Dios es amor, sí, precisamente por eso, porque ¿sabe qué? El castigar a los hijos, como veremos más adelante, es prueba de nuestro amor. Todos los padres y madres que consienten a sus hijos no los aman. Los pensamientos de Dios no son los de ustedes. Y aquí está claramente, dice, que Dios al que recibe por hijo lo disciplina y lo azota. Le da vara al que recibe por hijo. Y nos exhorta a nosotros diciendo, si soportáis la disciplina, el entrenamiento de ser ordenados y todo lo demás, Dios nos trata como hijos. Y esta pregunta es retórica, quiere decir que la respuesta es implícita. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Paremos en esa pregunta y analicémosla. Si dice, ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Queda implícito que al que Dios recibe como hijo es al que disciplina. Si no está disciplinándonos, no es porque ya somos unos perfectos angelitos. No, es porque no nos considera como su hijo, porque nosotros no le damos el reconocimiento y la honra de padre. Así de sencillo. Así que no se jacte. Sí, no, a mí Dios me trata. Yo tenía una persona que decía, no, si con Jesús somos cuates. Yo decía, qué barbaridad, qué barbaridad. Yo no me atrevería a llamar a Jesús cuate. ¿Jesús es amigo? Sí, amigo es lo correcto. Y el amigo es más que hermano. Y el amigo está con uno, no para encubrirle sus faltas y sus pecados, sino que para redarguirle y hacerle a ver a uno que cuando está fallando. Pero entonces, la pregunta dice, ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Y la respuesta es, al hijo de otro. Porque si yo no disciplino a ese muchacho, es porque no es mi hijo. No me voy a meter a disciplinar al hijo de alguien más. Pero a mis hijos, sí, a mis hijos sí disciplino. Bueno, entonces Dios, si no nos disciplina, es o porque nosotros no le reconocemos como padre, o porque Él no nos reconoce como hijos. El siguiente versículo lo demuestra, porque Dios es el que se está identificando como padre. Fíjese, aquí Dios está tomando el lugar de padre de un hijo humano. Porque está hablando de un rey y dice así en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo le seré a él padre. Yo, Dios, le seré a él hombre humano padre. Y él me será hijo. Así lo voy a tratar, así lo voy a recibir. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Porque Dios al que ama disciplina y castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Pero aquí tiene el cuidado de decir vara de hombres y azote de hombres. En otras palabras, no va a usar su vara ni sus azotes. Se va a limitar a los métodos humanos. Pero note que el mismo Dios está reconociendo que Él va a usar lo que ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque cuando Dios delegó la autoridad a la tierra, ¿se recuerda? Se la delegó al hombre. Por lo tanto, al disciplinar a un rey de la nación, a un representante de los hombres, se va a limitar él mismo a usar los métodos humanos para corregirle. Es una linda muestra de cuánto se humilló, cuánto se dedicó el Señor en paciencia a irnos corrigiendo. Entonces, esa declaración no es una amenaza que Dios está haciendo. Si Él hace algo le voy a dar duro. No, es más que todo es un recordatorio y una aceptación de parte de Él de la paternidad que Él ha delegado a la humanidad. Si nos ha dado a nosotros esas leyes de que usemos la vara para azotar a nuestros hijos, y Él mismo va a respetar la ley que nos dio y se va a someter a ella. En ese caso específico, Él va a usar la vara para corregirlo. ¿Qué más puedo añadir?
Si Dios nos da una ley a nosotros y luego Él se somete a ella, ¿qué más podemos decir? El omnisciente, el que lo sabe todo, el único sabio Dios, lo escoge como lo mejor. ¿Qué organización, ni qué doctorado, ni qué estudiosos, ni qué nada van a venir a decir que esto no es lo mejor? Proverbios 13, versículo 24. El que detiene el castigo, en otras palabras, el que no castiga, hizo algo malo, algo que merece castigo, pero si lo volvés a hacer, te parto toda la cabeza, o cualquier otra tontería, estupidez que muchos hacen de amenazar y no cumplir, que eso es lo peor que se puede hacer en la educación de un hijo, amenazarlo y no cumplir lo que se le amenaza. Así que dice aquí, el que detiene el castigo, el que no castiga, a su hijo aborrece. Capte eso. Usted especialmente madre consentidora, usted especialmente padre consentidor. No, usted no está amando a sus hijos. Usted no quiere causarse la molestia de que le pueden pensar que ya no me va a querer. ¿Cómo que ya no me va a querer? Pues que no me quiera. Yo tengo que obedecerle a Dios. Pero desde luego, cuando se siembra lo que Dios dice, se cosecha lo que Dios promete. Pero si usted se hace como Dios, come del fruto del conocimiento del bien y del mal y decide que su forma de educar a sus hijos es mejor que la de Dios, entonces usted se hace superior a Dios y desecha la palabra de Dios. Dice, el que retiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Siempre, cuando leo desde temprano, tengo que hacer la aclaración de que no se refiere temprano en la mañana. No como lo amo tanto, a las 4 de la mañana lo voy a meter un barazo. No se refiere a temprano de hora, se refiere a temprana edad, desde pequeño, desde bebé. En nuestro caso, con Lili, pues no lo hicimos desde bebés, no teníamos este conocimiento, ¿verdad? Y los creamos con la tradición, la forma de corrección que conocíamos de nuestros padres, de nuestra casa y todo. Pero ciertamente Dios abrió nuestro entendimiento todavía por su misericordia en una temprana edad de nuestros hijos, porque Brandon tenía 6 y Ondina tenía 8 años, algo así, cuando comenzamos. Todavía fueron moldeables y todavía pudimos implementar estas cosas. Pero el punto es, ahora ya luego 14 años después de Brandon nace Johanna. Ya con ella ya teníamos experiencia, ya habían pasado tantas cosas en nuestra vida y entonces pudimos desde que estaba en el vientre empezar a dar pasos de hablar y todo, y luego en la cunita ya cuando nació y todo ponerle música suave y la palabra de Dios grabada con mi voz para que ella estuviera oyendo a su padre leyéndole la Biblia. En fin, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Cabe llamar la atención a recordar una gran verdad que Dios nos ha advertido, que nuestra forma de pensar, insisto, no es la de Él. Así que por favor, vaya tomando esta palabra de Dios como el pensamiento más alto, que no puede ser nunca igualado, ni siquiera tratar de imitar el hombre humano. Sigo en otro proverbio. Proverbio 19, versículo 18. Este requiere atención. Antes de leerlo y explicarlo, quiero llamar su atención a algo que he enseñado. El idioma hebreo y el idioma griego, y aparte del arameo, porque todo eso está ahí en la Biblia, en su idioma, en las palabras originales, al traducirlas al inglés o al español, al menos esos dos que son los que conozco, no sé qué otros más, pero el punto es que al traducirlos a nuestros idiomas, hay varias palabras que esta una palabra se puede usar para un montón de diferentes cosas. Tiene un significado para esto, para esto, para esto, para esto. Y la única forma, o la mejor forma, si no la única, de encontrar el verdadero significado de la palabra es el contexto. El contexto inmediato, pero también el contexto general, especialmente la suma de la palabra de Dios.
No que no sea una traducción que contradiga lo que Dios ya ha establecido como verdad a lo largo de la palabra. Entonces, este versículo en sí tiene en su segunda parte diferentes traducciones, porque las palabras que ahí se usan, como digo, da para usarse de todas estas maneras. Se lo leo como lo tenemos en la versión de Reina Valera de 1960. Pero hay otras diferentes. Dice así en la Reina Valera de 1960. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, castígalo mientras todavía es posible castigarlo para cambiar. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es una palabra bastante dura. Y yo pudiera identificarla con cuando se apresura el alma, es entonces cuando ya está entrando a lo que tiene que ver con las emociones del padre. Ya pudiera ser castigar con ira, eso asumo, sería una. Sin embargo, cuando fui a otras de definiciones, por ejemplo, en la traducción en el inglés, dice... la primera parte dice lo mismo: castiga a tu hijo mientras hay esperanza y no dejes que tu alma se detenga por sus lágrimas. Fíjese, también es una enseñanza, también es válida. Porque hay padres que le pegan al hijo y tan pronto el hijo empieza a llorar y a llorar, pues ya no le dan. ¿Verdad? Si lo prometieron, hablé de la importancia de hacer reglas de la casa y dije que debe de estar estipulado de una vez el castigo, precisamente por eso, para que no nos pasemos de la mano por lo que ya está establecido o para que no faltemos. Debemos de ser consistentes con lo que decimos. Entonces, si el hijo tiene ganado 5 varazos y le da un varazo y empieza a llorar y al 2 parece que ya se muere de todo que está llorando, y entonces usted ya lo deja. No, dice, eso es lo que está diciendo este versículo. Si ya está establecido el castigo, que llore lo que tiene que llorar, que aprenda las consecuencias de desobedecer, pero no deje que su alma diga: ay, ya le di suficiente, ya tiene, con eso basta. No, tiene que dar lo que sea lo justo. Y repito, por eso es que es importante establecer la cantidad de varazos que se da. ¿Por qué? ¿Verdad? Si se va a castigar por esto, tiene 2 varazos. Si se castiga por esto, son 4. Y luego, es igual que las multas, por pasarse la luz en rojo del semáforo, o por cruzar ir en una vía contra la vía. En fin, ya están establecidas las multas. Y no puede uno negociar: mire, sí, yo sé que eso es lo que dice la multa, pero no le podría rebajar. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Por un lado, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, más no dejes que tu ira, más que no tu alma vaya a castigarlo. Y el otro es que le digo, que dice claramente que castigar al hijo, corrige al hijo mientras hay esperanza, y no dejes que tu alma se detenga por su llanto. Ahí está lo que le estaba tratando de decir. Así está traducido en la King James, por ejemplo. Y no dejes que tu alma, perdón, ¿dónde está otra vez? Y no dejes que tu alma se detenga por su llanto. Las emociones, como le acabo de decir, ya no voy a seguir pegándole. Ahora, mire, regresando a esta parte donde habla de para destruirlo. Leyendo en otras versiones, lo que me quedó más claro es el entender que el punto central que estamos tratando en esta porción es que se debe corregir a los hijos mientras tenemos la autoridad, mientras están bajo nuestra autoridad, menores de edad. Y aún mejor, como le digo, si se comienza desde bebés, los que pueden, o de niños pequeños, y aún de adolescentes, aún antes de hasta los 17 años, todavía podemos corregirlos. Solo que ahí ya va cambiando un poco la forma en que tenemos que mostrarles que les estamos castigando por amor.
Que no sea una frustración que ya estamos hastiados porque no me hace caso y entonces le da ahí. Porque fíjense que la razón del castigo, a ver, ¿por qué nos castiga Dios? Porque ya no aguanta con nosotros. Somos unos hijos tan malcriados que ya lo tenemos jalándose los pelos. No, Dios no se irrita. Dios no pierde su control. Él no deja de ser Dios. Él ya lo sabe todo. No lo toma nada por sorpresa, nada lo saca de su comfort zone, ni nada. Entonces, ¿por qué nos castiga? Porque nos ama. Porque quiere que aprendamos a hacer lo que es justo y correcto. Porque no quiere que caigamos en las consecuencias que trae la desobediencia. Y recuérdese que él mismo puso en los dos montes cuando el pueblo iba a entrar a poseer la tierra. En un monte la bendición si se obedecía la ley. Y en el otro monte la maldición si no se obedecía la ley. Entonces él no quiere la maldición sobre nosotros. Por eso es que nos castiga. Esa es la razón principal. Por eso dice, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. No se deje llevar por las personas que de una u otra forma menosprecian el castigo con vara. No, yo tengo unos hijos tan obedientes, les hablo y ellos hacen caso. Así que, ¿por qué les voy a dar vara si están haciendo caso? Suena lógico y qué lindo si así fuese. Sin embargo, en el manual del Creador no dice eso. En el manual del Creador no dice que hay hijos tan obedientes que no necesitan vara. Dice el Salmo 22, versículo 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El manual del Creador, que como le digo sabe mucho más que nosotros, es el único que conoce la verdad, dice que la necedad, recuérdense que en otra porción de la Biblia, por eso es importante los contextos, en otra porción de la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, que con su actitud, no con sus palabras, con su actitud manifiesta que no respeta la ley, no respeta la dirección de Dios porque no hay Dios. ¿Verdad? Para él no hay Dios, para él es su propio Dios. Y ese egoísmo, egoísmo humano que todos tenemos, porque todos pensamos primeramente en nosotros y lo que queremos es el bien para nosotros y no para los demás. Sí, que también a los otros les vaya bien, pero yo me intereso en que primero me vaya bien a mí. ¿Verdad? Es el egoísmo. Entonces aquí la necedad, como es de necio este patojo, ya le dije 10 veces que no y sigue con la misma cosa. Bueno, si ya le dijo no, entonces, cuando venga la tercera vez, si le vamos a darle una de gracia, le viene la segunda vez, ya te dije que no vuelvas a preguntar. Y ya la tercera vez, ya dije que cuando no me hacen caso, reciben 3 varazos. Vengan para acá. Y 3 varazos. Y la vara de la corrección apartará lejos la necedad de los hijos. Entonces, no, mi hijo, ahorita no se puede. Vaya, mañana cuando vayamos, no, tiene que negociar con el hijo. Así no le está enseñando. Dios no se pone a negociar con nosotros. ¿Se recuerda si me han seguido en otras enseñanzas? Yo he dicho que cuando Dios dice aquí, y yo le digo, Dios, pero ¿qué tal si? Y él me dice, ok, vayámonos por el ¿qué tal si? Y hasta me va a ayudar a que me vaya caminando por ahí. Y me va a bendecir que me vaya caminando por ahí. ¿Es su voluntad? No. ¿Es lo mejor para mí? No. Pero no se pone a discutir conmigo. Simplemente dice, vamos. Y de repente cosecho lo que sembré y ¡pau! Caigo de cara. Y le clamo a Dios. Y él me dice, ¿te recuerdas que yo te dije que era por acá? Y no me queda que, como dice el chucho con la cola debajo de las patas, regresar a lo que Dios había dicho al principio. El punto es, Dios no se pone a gritar ni a dialogar ni a argumentar con nosotros. Bueno, y si le desobedecemos en algo que sí no puede permitir que desobedezcamos porque de alguna manera
o va a ser para un daño mayor para nosotros, o vamos a causarle daño a otros, o vamos a de alguna manera involucrarnos en lo que no es el plan de Dios, entonces Él viene y ¡pum!, de una vez nos mete el castigo. ¿Por qué? Porque ahí sí no es algo que puede dejar que nosotros aprendamos por nosotros mismos, porque puede dañar a otras personas. Y mencioné algo ahorita que es también importante, el grito. Como digo, gritarle a los hijos es más dañino que darles vara. Y Dios no grita, Dios simplemente da una orden. Y si no la obedecemos, nos da vara. Pero no se pone a discutir con nosotros, ni se pone a recordarnos. Ya te avise, yo ya te había dicho, te advertí que si esto, no, si ya lo dijo, ahora respáldelo con la acción. Eso es el más grande regalo que usted le puede dar a sus hijos. En ese aspecto, en mi caso, esa es la bendición más grande que yo tuve. Que mi papá no era de andarle rogando, no era de andarle pidiendo que cambiara de opinión, ni nada por el estilo. Era de hacer lo que él decía o atenerse al chicotazo. Y también les digo que ni siquiera nos tenía que gritar, porque solo tenía que hacer... Y ya sabíamos que teníamos que ponernos firmes, porque si no nos poníamos firmes venía el... Y eso fue por lo cual, digo yo, que esa fue la esencia o la base por la cual cuando me mostraron lo que decía la Biblia, no me fue difícil aceptar esa autoridad y empezar a caminar bajo la autoridad que estaba aprendiendo. Porque ya venía entrenado de que cuando mi papá decía eso era lo mejor para nosotros, aunque no fuera lo mejor porque mi papá no era perfecto, podía equivocarse, pero para mí no había opción de esperar a ver si se estaba equivocando o no, había que obedecer o sufrir las consecuencias. ¿Ve? Entonces, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero les comenzó para decirle, no grite a sus hijos. El que grita está demostrando que no tiene autoridad. Porque el que tiene autoridad simplemente da la orden. Ya te dije, punto. Y si tiene que estar, no te dije que... Ahí perdió la autoridad. No hay espacio para el grito. Si ya dijo, no se le hace. Y lo hizo, no hay grito, hay vara. El grito ofende al niño, hiere su espíritu, pero no lo cambia. El dolor físico, el ardor de las nalguitas que queden rojitas, eso sí le hace cambiar. Bueno, eso, aclarar algunas otras cosas. Un último versículo de la vara y luego paso a otros puntos. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Fíjese, es el Creador el que está diciendo eso. Si usted dice creer en Dios, es esto lo que Dios está diciendo. Olvídese de la tradición de sus padres, la tradición familiar, olvídese de la tradición religiosa, olvídese más que todo de la tradición cultural. Aprenda a obedecer la palabra del manual del Creador. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En mis notas tengo aquí 4 cosas que digo. La vara no se usa para. ¿Ok? Ya leí los versículos bíblicos que dicen ¿para qué se usa la vara? Ahora yo le voy a decir, la vara no se usa para, número 1, para provocar lágrimas. Tengo, como por la misericordia de Dios, llevo tantos años en esto, casi que tengo testimonio para todo lo que digo. Había un padre, un buen hermano de la congregación, que habló, ¿verdad?, de lo frustrado que estaba, porque con su hijo, ¿verdad?, su hijo mayor, él ¿verdad?, hacía algo y le decía, te dije que te iba a dar vara, y le daba vara, pero no lloraba.
solo crujía, solo cerraba los puños y cerraba los dientes. Y yo le daba más duro, hacía más fuerza, hacía. No lloraba, y le daba más duro, pero yo miraba solo el rencor en sus ojos. Y se ponía a llorar mientras nos daba el testimonio. Yo le decía, bueno, y acuerdo a las reglas que le pusiste y todo, se suponía que tenía que llorar. ¿Cuántos varazos era el castigo? Así le daba los 3 varazos, pero como te digo, solo se enojaba más y no lloraba. Por eso a veces seguía dándole. Ahí está tu problema. La Biblia no dice que le tenemos que dar 3 varazos, o él no dice que tenemos que darle hasta que lloren. Si a eso vamos, hay unos chillones que ni han recibido el primer varazo y ya están llorando, ya están que se mueren. Pero en este caso específico, este hermano creía que el no llorar de su hijo era que no, como que no se arrepentía, o como que no aceptaba el castigo. Y entonces por eso añadí en el libro, Edificando la Familia, la vara no se usa para provocar lágrimas. Si dice que el castigo es 2 varazos, asegure de darle 2 buenos varazos al hijo. Y si el hijo no llora, que no llore. Usted no lo está, hasta cierto punto le da oportunidad a usted de hacerle ver que me gozo de que con tanta, con tanta fuerza tú reconoces el castigo. Aceptas el castigo, hasta usarlo para bien, ¿verdad? Sí, porque a mí me duele pegarte, yo no quisiera pegarte. En parte me alegra que tú soportas el castigo porque reconoces que fallaste. Eso, a lo más que usar esa resistencia de él para mostrarle que no es nuestro gozo, nuestro gusto estarle dando vara. Porque cuando les decimos a mí me duele más que a ti, ellos dicen no, a mí es el que me duele, porque no entienden el dolor emocional que nos causa a los padres. Pero con el entendimiento de la palabra, entonces ya no causa ese dolor emocional, porque sé que lo estoy castigando porque los amo. ¿Y cómo sé que los amo? Porque Dios lo dice. Yo no siento nada en el corazón. Yo no siento, ay, ahora que le di vara, creció un amor más grande por mí. No. Seguía todavía con el mismo sentimiento de que lástima o que no me hubiera gustado pegarle y todo, pero con la paz. Ya no con el dolor, sino que con la paz. Eso es lo que Dios dice, que es el amor de Él. Y si yo estoy aplicando el amor de Él, entonces lo estoy amando a Él. La número 2 que pongo, que la vara no es para ventilar la ira o la frustración de los padres. Ya no te aguanto más y más. No, la vara no es para desahogarse uno. La vara es para corregir en amor, con disciplina al hijo. La número 3, la vara no se usa como castigo para todo. No come, le pego, no se levanta, le pego, no hace lo que le dije, le pego. No. La vara se usa solo para la rebeldía y la desobediencia, que manifiesta rebeldía. Porque hay desobediencia, como dije anteriormente en otra plática, que no es rebeldía, como se le salió la pelota del patio y tenía prohibido salir del patio, pero por inercia va a recoger la pelota. Desobedeció, pero no fue rebeldía. Entonces la vara no se usa como castigo para todo, porque no debemos de castigar a nuestros hijos por no comer. Eso no merece mal castigo, eso no merece corrección. Porque son melindrosos, ¿verdad? Entonces no quieren comer de esto, entonces, ok, no le vamos a pegar para que se lo coma llorando y hasta mal le va a caer. No, sino que simplemente le decimos, ok, no comas. Y cuando tenga hambre le volvemos a dar lo mismo que no le gusta. Más tarde que nunca va a tener hambre y se va a tener lo que no le gusta. Y esa es una corrección a esa mala actitud de no aprender a comer de todo con acción de gracia, como que todo es provisto por Dios. Y la última, la número 4, la vara no es para causar dolor en sí. Claro que duele y debe doler, pero esa no es la meta. Yo no le di un varazo a mi hijo para que se quede dolido y que no pueda ir a la escuela porque le duele. No, la meta no es causar dolor, es causarle dolor para que vaya reflexionando. Cuando desobedezco, me duele. Más vale que ya no desobedezca y me evite el dolor. Entonces, y pongo, casi que ya terminando,
dos ingredientes esenciales que deben incluirse en la crianza y desarrollo de los hijos. Primero, disciplina constante. No significa que a cada rato les estemos pegando, pero que seamos constantes. Si dijimos esto no, y le pusimos como castigo esto, mantengámoslo. Cada vez que hagan esto no, les castigamos con lo que dijimos. Tiene que ser constante. No que hoy estoy de buenas pulgas, así que se lo dejo pasar. Y otro día estoy de malas y ni he empezado a fallar y ya le estoy cayendo encima. No. Tenemos que ser consistentes y constantes en lo que hacemos, en la disciplina. Y para ello tenemos que convencernos a nosotros mismos de la verdad. Cuando yo disciplino a mi hijo, en realidad le estoy mostrando amor. Tal vez él no lo vea así. Tal vez mi cónyuge a veces no lo ve así. Tal vez mis padres y mis suegros no lo ven así. Pero yo ya aprendí que esta es una forma de mostrarle amor, porque así dice el Creador. Y le voy a hacer más caso al Creador, porque es mi responsabilidad la disciplina de los hijos que Él ha puesto en mis manos. Entonces, la disciplina constante, porque es la forma de mostrarle nuestro amor a Dios al obedecer el mandamiento que Él nos dio para criarle a sus hijos. Porque en una plática anterior ya les dije, los hijos no son nuestros, van a dejar padre y madre y se van a hacer la voluntad del que los creó, su verdadero padre. Consecuentemente, con la disciplina constante, también tiene que haber deleite constante. Una forma de mostrar el deleite constante es por medio de balancear la disciplina con el amor, sabiendo que la disciplina es parte integral del amor. Por lo tanto, cuando disciplinamos a nuestros hijos, cuando castigamos a nuestros hijos, no debemos de llevar a seguir ese castigo con un alejamiento. Ok, te dije que no lo hicieras y por eso te di. Y ya. No, el hijo, especialmente mientras más pequeños son, al saber que nos ha fallado, al sentir el dolor de la corrección, se va a sentir necesitado, y ahí es donde entra el amor constante, y ahí es donde entra las palabras que él no entiende, pero que las debemos de decir de todos modos para que su espíritu la vaya oyendo y su alma las vaya guardando en la memoria, ¿verdad? Hijo, te amo, por eso fue que tuve que darte vara. Cuando tú aprendas a ya no hacer lo que yo te dije que no hagas, va a ser un gran alivio para mí, porque ya no tendré que darte vara. Pero porque te amo, no puedo dejarte crecer para que no seas el niño, el hombre, el joven y el hombre bueno que Dios ha puesto en ti. O la mujercita sabia, la mujer virtuosa que Dios ha puesto en ti. Y abrazarlos. Inmediatamente después del castigo. Pero si lo acaba de castigar, ¿cómo lo va a abrazar? Porque es parte del amor. El castigo no es una cosa y el amor es otra. El castigo es parte del amor. Y cuando castigamos, estamos, como quien dice, siendo empujados por el amor. Porque es por amor que lo estamos castigando. No debemos de decir estoy enojado. Ahí hablamos después. No. Si ya le dimos el castigo, ya se acabó. Es como que el castigo es que se pagó la deuda. Ya no hay ninguna deuda. Ya no debe nada. Entonces debemos demostrarle nuestro amor. Y para finalizar, ¿qué si el hijo o la hija ya son adolescentes? Fíjese que la palabra adolescente, es no tener algo. Adolece de salud, no tiene salud. Adolece de dinero, no tiene dinero. Adolece de los padres, o de la corrección de los padres, o del amor de los padres. Entonces, si ya son adolescentes, no si ya tienen 14, 15, 16, 17 años, eso no es ser adolescente, porque si han tenido la disciplina, el amor de los padres desde su niñez, no han adolecido de nada, no adolecen de nada, no son adolescentes. Son jóvenes de 15 años, de 16, señoritas de 17, pero no adolescentes. Pero si son adolescentes, si ya tienen la edad esa de, ¿qué? 14, 15 en adelante,
y no por ignorancia, como fue en mi caso, y hasta los, como les digo, hasta los 6, 8 años de mis hijos, conocí estos principios. Pero si nosotros adolecimos del conocimiento, por lo tanto nuestros hijos adolecieron de la corrección. Entonces, padres, si tenemos esos hijos, el primer paso es el arrepentimiento. Hemos, por ignorancia, por desechar el conocimiento, porque ha estado ahí todo el tiempo, cometimos el error y pecado, porque dejamos por un lado la palabra de Dios, el pecado de no corregir a nuestros hijos. Entonces el primer paso es arrepentirnos ante Dios. Padre, perdóname. No sabía que tú tenías un sistema, un diseño para educar a los hijos, y yo no los he educado en tu camino y en tu voluntad. Y después del arrepentimiento, comienza ante reconocer en qué ha sido el pecado. ¿Qué de lo que he estado enseñando no lo ha aplicado? ¿Verdad? Y empiece a buscar. Como le digo, la forma en la que Dios respondió a mi oración fue con ese libro, lo que la Biblia dice acerca de la instrucción del niño. Y cuando yo empecé a leer eso, ¡wow! Se abrió un mundo de información, el cual ya me fue fácil seguir. Ya tuve un modelo que seguir. Ya no estaba perdido en el espacio. Y comencé a estudiarlo, a aprenderlo, a vivirlo, que fue una de las primeras cosas que le enseñé, que el padre de Sazón dijo que cómo debe ser la crianza de este niño cuando se cumplan tus palabras. Lo mismo fue. Entonces yo empecé a ver cómo tenía que ser la crianza de mis hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, y comencé con ese fin. Luego empiece a obedecer la palabra de Dios. Póngase a cuenta con Dios y con los hombres, especialmente con su cónyuge. Si usted es un varón, usted es el responsable de la casa y su esposa es su ayuda idónea. Pero si en su casa no había este conocimiento, usted es el responsable. Tal vez su esposa sí lo sabía y trató de decírselo y usted no le hizo caso, o su esposa tampoco lo sabía y tal vez hasta su esposa era más dura que usted, pero de todos modos usted es el responsable, usted es la cabeza, y entonces es el responsable. Entonces pídale también perdón a su esposa por no haber usted corregido a los hijos en la forma correcta y no haberla enseñado a ella de cuál era su parte en esa corrección y cómo deberían de trabajar en equipo. Después de eso, pídale perdón a sus hijos. Ellos tal vez ni lo entiendan o den la apariencia de que les importa o lo que sea, pero usted pide perdón a su hijo por su falta de amor y manifestada en la falta de corrección. Y aclare, eso fue lo que hicimos Lili y yo con nuestros hijos, pedirles perdón. No habíamos dado un mal testimonio de borrachera, de malas palabras, ni de nada, pero pedirles perdón porque no los habíamos creado de acuerdo a la voluntad de su Padre Celestial, del que los ama de verdad y del que sabe lo que es lo mejor para ellos. Y escuche sus opiniones, corrija lo que pueda corregir, haga su parte en ponerse a cuentas con Dios, con su cónyuge y con sus hijos. Una vez decidido el curso a tomar, sea amoroso pero firme. Una vez que establecimos las reglas de la casa y ya se las presentamos a los hijos, las pegamos en una puerta dentro de la casa para que la vieran todos los días. Y cuando violaron las reglas, los llevábamos a ver la regla y actuábamos de acuerdo a la regla. Fuimos consistentes. Escrito está en la regla, está escrito cómo se viola y está la consecuencia. Y eso fue lo que trajo el orden y la paz más grande a nuestra casa. Y por último, si usted da estos pasos y sus hijos aparentemente no los aceptan, especialmente se empiezan a decirle, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros nos trataste así? No se dejen manipular. Si usted ya se arrepintió delante de Dios, usted está perdonado. Y si usted está dando pasos para corregir lo que tenían que hacer, aunque los hijos aparentemente no quieran cambiar y le digan que no importa, como le dije a aquel hermano que le digo que aunque su hijo no lloraba, lo único que tenía que hacer era cumplir lo que Dios decía. Si había dicho 3 varazos, le da 3 varazos, si no llora, que no llore.
Usted solo obedezca a Dios y confíe en que entonces Él sí puede justamente involucrarse en cambiar a sus hijos. Pero mientras usted no esté dando los pasos, Dios no se mete, porque delegó la autoridad en usted. Y aunque usted diga, Dios, ayúdame, lo pongo en tus manos. No, Dios lo ayuda mostrándole esta verdad. Y usted puede poner las cosas en las manos de Dios después de haber dado estos pasos, como le estoy diciendo. Y si los hijos reaccionan diferente, no importa. Usted está dando los pasos que Dios le requiere y entonces Dios se encargará de tomar la educación de los hijos cuando lo pase a los 18 años a Él. Entonces Él ya tratará con ellos. Muy bien, concluimos así la serie sobre la educación de los hijos. ¿Preguntas o comentarios?